Well, your CD collection looks shiny and costly. How much did you pay for your bad Moto Guzzi? And how much did you spend on your black leather jacket? Is it you or your parents in this income tax bracket? Now tickets to concerts and drinks. En cuanto a la situación política de los años 90, ella se encontraba a manos de Alberto Fujimori. En general, su gobierno estuvo lleno de eventos muy controversiales. Sin embargo, hay uno que destaca entre todos: la disolución del Congreso. He constatado anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para aligerar la reconstrucción nacional. He decidido disolver temporalmente el Congreso, decía el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. Eran las 10 de la noche y, incluso antes de que él hubiera terminado de hablar, decenas de tanques se apoderaron de las calles. Y así se produjo el cierre del Congreso. Además, Fujimori también suspendió las actividades del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Claramente no podía lograr esto solo. La ayuda vino por parte de las tropas del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, a quienes les obligó a que se ubicaran en las calles y en los exteriores de las sedes intervenidas, de los locales de los partidos políticos de oposición y de las viviendas de sus enemigos políticos, como el entonces presidente del Senado, Felipe Sterling. En ese entonces, la mayoría de la población aplaudió esta medida ciegas, sin darse cuenta del alto nivel de antidemocracia que desprendía de ella. De hecho, casi el 80% de los limeños está a favor de la disolución del Congreso, tal como lo afirma el entonces subdirector del Comercio, Alejandro Miró Quesada. Y es que la mayoría de la población no pudo ver cómo los efectivos militares y policías agredían a Sterling, ni cómo el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, era arrestado. La televisión no transmitía estas injustas situaciones, y los peruanos, al no saber nada de esto, solo se dejaban llevar por las palabras de Fujimori, quien así pudo convencer a la opinión pública que la medida tomada era necesaria, pues el sistema de gobierno no funcionaba. Sin embargo, hubieron personas, pocas, pero hubieron, como Miró Quesada, que sí pudieron reconocer la fatalidad de esta decisión. Había que defender la democracia, mencionó años después con respecto a este evento. Meses después, el 13 de noviembre de 1992, el general de división del Ejército del Perú, Jaime Salinas Sedó, lideró junto con un grupo de militares un golpe de Estado contra el gobierno Fujimori, quien rápidamente buscó refugio en la Embajada de Japón y denunció la medida como un intento de asesinarlo. El golpe, entonces, fue controlado y sus líderes encarcelados. Después de aquella fecha, Fujimori inició un gobierno que fue tildado como sumamente autoritario por muchos, y al cual bautizó como Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Ese mismo año, convocó elecciones para un Congreso Constituyente Democrático que se encargaría de instaurar la Constitución de 1993, la cual fue aprobada mediante el referéndum de 1993, contando a favor el 52,24% de los votos válidos. El 5 de abril sigue siendo una fecha que marcó la historia del Perú. Muchos presentes se pronunciaron al respecto, entre ellos Felipe Sterling, quien fue detenido en su propio domicilio. Fue una medida sorpresiva, que carecía de justificación, porque el Parlamento ya le había concedido facultades al Ejecutivo para que legislase en temas sensibles como el terrorismo y las finanzas públicas, aspectos de la economía en general, sin poner ningún escollo, afirmó en 2001 quien fue el presidente del Senado durante el pasado gobierno de Fujimori. Fujimori, en cambio, no concuerda con él. En el 2009, durante su juicio por violación de derechos humanos, no mostró ningún arrepentimiento por aquella decisión, sino que, más bien, se justificó mediante sus palabras directas. Mi línea era el pragmatismo. No creo en la democracia de palabras, sino en la de acción.
afirmó ante los magistrados. A pesar de ello, fue condenado a 25 años de prisión. El terrorismo en el Perú. El terrorismo consiste en la violencia o la amenaza por parte de un grupo. Esta es una acción política que rompe las reglas establecidas en el sistema político. En el Perú, incrementa el terrorismo entre los años 1989 y 1992, durante una crisis extrema. Las zonas de mayor riesgo eran Junín y Pasco, por lo que se emplearon operaciones contrasubversivas. Finalmente, esa etapa termina con la captura de Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, pues el movimiento revolucionario Tupac Amaru disminuyó por la inexperiencia de sus líderes. Ya que Sendero Luminoso comenzó a perder terreno, pusieron en marcha su plan global y estaban listos para empezar su asalto final en el Perú. En 1992 colocaron una bomba en Miraflores, atentado que conocemos como el atentado de Tarata, dando inicio a una serie de atentados en la ciudad de Lima. En el gobierno de Alberto Fujimori, se mostró una mano dura, pero violó los derechos humanos, como en el hallazgo de las fosas de la Cantuta, cuando negó su responsabilidad y culpó a los grupos subversivos de la masacre. Las últimas acciones subversivas se dieron en 1996, cuando el movimiento revolucionario de Tupac Amaru capturó a los presentes en la embajada de Japón, generando una crisis que duró 126 días. Todo culminó en 1997, con el rescate o la operación de Chavín de Huántar, en la cual las Fuerzas Armadas liberaron a los rehenes y lograron la captura de los últimos líderes del Sendero y del movimiento revolucionario. Antecedente de crisis económica de los 80. Es una década asignada por la crisis de la deuda externa, Sendero Luminoso y el narcotráfico. De 1982 a 1985 se inician los problemas para la industria, trabajadora y consumidores, ya que descienden las exportaciones. Además, la deuda externa subió a $13.753 millones, la inflación subió de 70% a 125%, se devaluó la moneda del sol y aumentó el desempleo, los paros, las huelgas y más. En 1985 asume la presidencia Alan García Pérez. Él intentó reducir el pago de la deuda externa, anunciando que solo pagaría el 10% del valor de sus exportaciones. Así también racionalizó la compra de alimentos, insumos y bienes de capital, provocando así la pérdida de apoyo internacional y que lo consideren como un país inelegible e insolvente. Sin embargo, por 1988 la economía se había derrumbado y la alta inflación había dado vuelta en el hiperinflación. Yo hablaré sobre los cambios económicos durante la década de los 90, pero antes explicaré sobre la definición del PBI, que es el agregado económico que expone y explica de manera sintética el estado de una economía en un periodo de tiempo. En la década de los 90, con Fujimori, la situación mejoró sustancialmente, con la liberalización de la economía y las otras grandes reformas de modernización llevadas a cabo. El PBI creció 47,6% a una tasa anual de 4%, lo que permitió una notoria recuperación del producto por habitante, compensando parcialmente las pérdidas de la década anterior. La pobreza aumentó fuertemente entre 1985 y 1991 para reducirse a lo largo de la década. Aunque sigue siendo extendida, la reducción registrada ha sido importante. En 3 años, entre 1991 y 1994, se redujo en 7 puntos porcentuales. Entre 1995 y 1996, el INE ya ha realizado encuestas nacionales de hogares que le han permitido calcular la pobreza entre esos años, mostrándose una ligera tendencia decreciente. En conclusión, según el Censo de Población de 1993, existe en el país más de 12 millones de habitantes en condición de pobreza total, y más de 6 millones de peruanos viven en extrema pobreza, es decir, que poseen más de 2 carencias, o bien que no satisfacen las necesidades de alimentación. Es decir, que el ingreso familiar no alcanza para cubrir el gasto de la canasta básica de alimento. Como ya sabemos, Perú fue un país que sufrió mucho de avances tecnológicos.
¿Qué es un avance tecnológico? El avance tecnológico es la aplicación y función que han adquirido los aparatos a través del tiempo. Es así como estos inventos dan las capacidades de mejorar y evolucionar el entorno actual, en la cual las personas utilizan la tecnología como herramienta de trabajo y mejora de calidad de vida. Y es obvio que Perú, en especial en estas últimas décadas, ha estado industrializándose y trayendo más elementos para mejorar la calidad de vida de las personas, como serían el tupper, el radar y muchos más, los cuales han tenido muchos motivos. La época de Fujimori no se queda atrás, ya que ese presidente trajo muchos avances que mejorarían el área de comunicación y entretenimiento. Uno de los nuevos avances que se trajo Perú en esta nueva década serían las cabinas públicas de Internet. En sí, la primera cabina pública instalada fue la Red Científica Peruana en el Centro Cultural Ricardo Palma en 1994 y constaba con 40 computadoras, la cual nació como un modelo de acceso directo comunitario a Internet, permitiendo a cualquier persona que accediera y utilizara las herramientas de Internet sin ningún tipo de restricción, lo cual en sí da la oportunidad a la gente de conseguir mayor acceso a la información y poder informarse más con respecto al mundo y cosas que quieren saber. Es en sí un avance que aún usamos hoy en día y que es muy importante en nuestras vidas. También en 1994, la compañía Entel decidió lanzar la primera línea de celulares que llegaría a Perú, llamada Celular 2000, la cual recibió una larga cantidad de publicidad con el fin de hacer el producto popular. Este producto, como ya sabemos, tenía el motivo de dar comunicaciones con personas muy lejanas, ya sea del mismo país o de países externos. Y en sí, este trabajo fue un éxito, ya que incluso los celulares, al igual que el Internet, se siguen usando hoy en día, e incluso se han mejorado, siendo ahora más portátiles y compactos. Son muchos más los sectores que se fueron fortaleciendo en este periodo del gobierno de Fujimori. Como debería ser el cine, que ganó mucho más popularidad, pero sí podemos ver de que los avances que Perú tomó en esta época se fueron fortaleciendo y aún se usan hoy en día con muchos más fines, haciendo los avances tecnológicos una parte importante en esta historia moderna del Perú. Risas y salsas. El solo escuchar la intro musical Qué cosa tan linda, condimentada con la voz de Oscar de León, era señal de que el mejor humor y las vedettes más despampanantes estaban por hacer su ingreso al ruedo, convirtiendo nuestros sábados caseros tan o más entretenidos que salir a divertirse fuera. Al inicio el programa solo se transmitía los sábados. No hubo estrella consagrada de nuestra farándula que no haya pasado por allí. Gisela, Adolfo Chuyman, Anali Cabrera, Patricia Alquinta, Carlos Álvarez. En realidad la lista es interminable. Nos hicieron carcajear con los sketches de humor del nivel. Nunca se volvió a repetir un fenómeno así. Nubeluz. Si Pantalla tenía a Risas y Salsa, con este megaespacio infantil, el Canal 5 se consolidó como el más importante del Perú a fines del siglo XX. Los rostros de Mónica y Almendra enamoraron a los pequeños y también grandulones de inicio de los 90 y pese a la crisis económica, los apagones y el terrorismo convirtieron una nube en el mejor espacio para la alegría y la magia y el juego para los niños. ¿Qué hay de nuevo con Jaime Bailey? Año 1991. De lunes a viernes a las 11 de la noche daba la hora del show de un juvenil y genial Jaime Bailey, en el que platicaba con famosos de talla local e internacional como Alejandra Guzmán, Los Prisioneros, Javier Servia, Rafael, entre otros. Predominaba el doble sentido y todo el talento del entonces larguirucho y delgado periodista. Fueron sabrosas tertulias que nunca viene mal recordar. Jaime se consolidó como nuestro mejor entrevistador. Este programa ocupó el puesto número 7 de 100 en la lista de la revista Rolling Stones Latinoamérica.